Bueno, cuando quieran seguimos, me avisan cuando vayan estando. Ok. ¿Estamos todos o nos falta todavía gente? Me parece que estamos todos. Tal vez Andrés falta. No, está ahí. Ah, no, Andrés. Sí, entonces sí, estamos todos. Bueno, continuamos entonces, así que voy a apagar, voy a darles el output. Ahí. A ver si es este. Sí. Bueno, entonces la parte que nos toca ahora es física y astronomía. Así que vamos a empezar a hablar de... Vamos a hacer una cosa, vamos a silenciar los micrófonos para que no haya rumor de fondo. A ver si me deja. Ahí está. Ahí tendría que escucharse mi voz. Si no se escucha, por favor avísenme. Bien. Entonces seguimos con física y astronomía. Entonces, la relación entre la física y la astronomía es básicamente casi tan fácil como la de la física y la ingeniería. La astronomía tiene mucho más que ver con la parte teórica de la física originaria, la parte que le dio origen a la física, y la ingeniería con la parte de aplicación, pero también es bastante fácil de establecer la relación entre la física y la astronomía. La astronomía es la ciencia del movimiento, origen y evolución de los cuerpos celestes, y esto incluye asteroides, cometas, satélites, planetas, estrellas, nebulosas, galaxias y cúmulos, o sea, todo lo que uno vea en el cielo. Eh, es tan antigua como la civilización, incluso es tan antigua como la humanidad, y es probablemente el origen del pensamiento científico, en el hecho de mirar el cielo y de intentar ser capaz de predecir lo que va a pasar en el cielo, es lo que termina dando origen a la idea de una ciencia predictiva. Eh, Hay que pensar que para los hombres primitivos, bueno, en la edad de la agricultura es evidente que entender la dinámica de los cielos era fundamental para poder predecir los tiempos de la próxima siembra, la próxima cosecha, el próximo invierno, el próximo verano, etcétera. En especial a medida que los seres humanos se van de las áreas ecuatoriales de la Tierra hacia las áreas más frías, necesitan ser capaces de predecir las estaciones y por lo tanto necesitan ser capaces de entender la dinámica de los cielos. Pero incluso antes, cuando los seres humanos eran cazadores recolectores, la dinámica de las migraciones también obedece a una oscilación anual y también era fundamental para incluso seres humanos tan poco civilizados que ni siquiera tenían agronomía, ser capaces de entender el movimiento de los cielos. Entonces, en entender eso, en ver que hay cosas que se repiten diariamente, cosas que se repiten con periodos más largos, como mensuales, los ciclos de la luna, o anuales, los equinoccios, eh, entender eso fue lo que fue dando origen a la idea de que las cosas en el universo son predecibles y siguen leyes. Eh, y eso fue lo que a lo largo de la historia fue motorizando el aprendizaje de la ciencia. Si ustedes se fijan, eh,
bueno, lo más fácil es pensar en Galileo y en Kepler, ¿verdad? Pero si uno va incluso más hacia atrás en el tiempo, hasta la época de los griegos, entender el movimiento de los astros era una de las partes fundamentales para explicar el universo. En particular, en las civilizaciones antiguas, el movimiento de los astros era fundamental por, además de las cosechas, la navegación, porque orientarse dónde estaba un barco cuando perdía de vista la costa era lo que permitía ampliar los imperios, y eso solamente podía pasar si uno entendía cómo se movían las cosas en el cielo. Entonces la astronomía es probablemente la ciencia más antigua y está en el origen del pensamiento científico. Es básicamente la razón por la que empezamos a creer que el universo era predecible, es la astronomía. Entonces, para ver su relación con la física, pensemos un poquito en la astronomía. La astronomía actual, digamos, se puede rudamente separar en dos partes, la astronomía teórica y la astronomía observacional. Por supuesto que se superponen como toda separación arbitraria que uno haga en la ciencia. La astronomía observacional observa el universo, por ejemplo, en el espectro visible, vemos las estrellas, los planetas, el Sol, las galaxias, etcétera, en el infrarrojo, en el ultravioleta, en los rayos X, hay astronomía de rayos X, en las microondas, por ejemplo, el mapa del cielo del satélite Planck o de WMAP son en microondas. En ondas de radio, para eso son los radiotelescopios, como el de Arecibo o como las grandes antenas. Incluso acá en el Parque Pereira, en La Plata, el Instituto Argentino de Radioastronomía. Hola. También se observan astropartículas. En Argentina, más adelante les voy a contar, en Argentina está la parte sur del primer observatorio internacional de astropartículas, que es el Observatorio Ye, que descubrió o verificó uno de los resultados más importantes en astropartículas en tiempos bastante recientes. Y ahora también se hace astronomía de ondas gravitacionales, gracias a LIGO, como discutíamos hace un ratito, ese experimento que está en Livingston y en Hanford, donde uno puede detectar ondas gravitacionales. En la superposición entre la observacional y la teórica tenemos la astronomía planetaria, que es básicamente la parte de la astronomía que se ocupa de estudiar los planetas del sistema solar. Digo en la superposición entre experimental y teórica porque mucho de lo que uno estudia tiene que ver con, digamos, ayuda a construir modelos teóricos acerca de la formación de los planetas y demás. Astronomía solar, que nos dice cosas sobre el funcionamiento del Sol. Y de nuevo eso está en la superposición porque por un lado estamos observando el Sol, pero además estamos entendiendo cómo son los procesos internos que dan lugar a lo que observamos, o sea que también hay un contenido teórico. Astronomía galáctica, el proceso de formación de galaxias, de cómo nuestra estrella, el Sol, se mueve en el contexto de la galaxia, cómo se mueven las demás estrellas, cómo se forman los brazos espirales, curvas de rotación, que es algo que vamos a discutir dentro de un ratito, etcétera. La astrofísica, que es, bueno, básicamente la física de los fenómenos astronómicos. La cosmología, que es la parte observacional y teórica de la astronomía que estudia la evolución del universo como un todo. Es decir, ya no estudiamos las galaxias, ni las estrellas, ni los planetas, sino todo el universo como un todo y cómo evoluciona. Vamos a ver un cachito de eso en un rato. Esas son todas áreas de la astronomía. Me faltó poner ahí agujeros negros, que también es un área de la astronomía. Lo que pasa es que cuando hice estas filminas todavía no se había observado el agujero negro de... ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama la estrella, la galaxia de la cual se observó el agujero negro hace poquito con el telescopio Event Horizon. Pero bueno, eso también es un área de la astronomía y también está en la intersección entre teoría y observación, porque los agujeros negros, hasta el momento de la observación, de las dos observaciones en realidad, de la observación del LIGO, de esta mezcla de agujeros negros que discutimos hace un ratito, y de la observación de Event Horizon del agujero negro en el centro de una galaxia, hasta ese momento los agujeros negros eran objetos teóricos. Recién ahora, o sea que en los últimos 2 años, sabemos a ciencia cierta que realmente existen. Antes prácticamente no había dudas de que existían, pero no había una observación directa de agujeros negros. Ahora tenemos
prácticamente no hay dudas de que lo que estamos viendo en el centro de la galaxia que observó Event Horizon es un agujero negro y que lo que midió LIGO es una mezcla de agujeros negros, una colisión de agujeros negros. Entonces, esas son las áreas de la astronomía. La física es, por supuesto, lo que está debajo de la astronomía. Cuando uno dice que la astronomía es la ciencia que estudia la evolución, movimiento, bla, bla, bla de los cuerpos celestes, bueno, todo eso está basado en leyes físicas. Entonces vamos a discutir un poquito de eso, de cómo la física es el sustrato de la astronomía. En particular, la mecánica es el área de la física que, a través de las leyes de Newton y de la ley de la gravitación universal, explica las leyes de Kepler de cómo se mueven los planetas alrededor del Sol. Eso es un ejemplo de la física actuando como sustrato de la astronomía. Históricamente funcionó en sentido contrario. Ese que está ahí es Johannes Kepler. Kepler descubrió las leyes del movimiento planetario de modo completamente empírico y no tenía ninguna explicación para ellas. De hecho, Kepler inicialmente había planteado otras leyes que terminaron no siendo correctas, en las cuales la explicación era una especie de delirio geométrico, bueno, delirio para nuestros tiempos, para los tiempos de Kepler era perfectamente aceptable, un planteo geométrico de cuerpos metidos adentro de esferas y metidos dentro de cuerpos, sólidos platónicos y cosas perfectas y demás, pero eso resultó no ser correcto. Luego Kepler empezó a formular sus leyes del movimiento hablando de elipses, que para la mentalidad de la época de Kepler eran objetos imperfectos, porque lo perfecto es un círculo, el elipse es algo imperfecto. Pero bueno, él se redujo a la empiria y solamente podía explicar las observaciones en términos de elipses, y bueno, escribió sus leyes en términos de ellas. Y luego Newton usó las leyes de Kepler más el principio de inercia y las cosas que había descubierto Galileo para ser capaz de formular las leyes del movimiento. Es decir, ahí tenemos a la física actuando como el sustrato de la astronomía. Lo que explica la razón por la cual las leyes de Kepler son lo que son es que debajo de ellas están las leyes de Newton, y las leyes de Newton predicen exactamente ese movimiento. Entonces las leyes de Kepler dicen que la primera ley de Kepler dice que todos los planetas se desplazan alrededor del Sol describiendo órbitas elípticas, donde el Sol está en uno de los focos de la elipse. Una elipse es una curva tal que uno fija dos puntos y la suma de las distancias de cualquier punto de la curva a los dos puntos es constante. Esa es la idea de que si uno pone dos clavitos y un anillo de hilo y lo engancha en los dos clavitos, con la lapicera puede dibujar una elipse. Porque la suma de las distancias desde la elipse hasta los dos clavitos tiene que ser constante. El foco es uno de los puntos donde están clavados los clavitos. Una elipse se obtiene también cortando un cono de una manera inclinada, de manera que el corte completamente el cono. La curva resultante es una elipse. Entonces, lo que descubrió Kepler es que las órbitas de los planetas son elípticas y que el Sol está en uno de los focos. La segunda ley de Kepler dice que el radio vector, esto es la línea que une el Sol con el planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. Si uno espera 3 días, el planeta se movió una cierta cantidad de... Esa línea barrió una cierta superficie. Si uno espera otros 3 días, la línea barrió la misma superficie. Eso nos dice, sabíamos que la curva era elíptica, y ahora nos dice con qué velocidad se está moviendo el planeta alrededor de la elipse. Y finalmente la tercera ley de Kepler nos dice cómo se relacionan las órbitas de los distintos planetas entre sí. Porque ya sabemos que son elipses. La segunda ley nos dice con qué velocidad se va moviendo el planeta, es decir, se va moviendo con la velocidad necesaria para barrer áreas iguales en tiempos iguales. Y la tercera ley nos dice que el cuadrado del período es directamente proporcional al cubo de la distancia media al Sol. Esto quiere decir que los planetas que están más lejos tienen periodos más largos, los que están más cerca tienen periodos más cortos, y lo más largo o lo más corto se regula de acuerdo a esta ley. Entonces esta tercera ley nos dice cómo se relacionan las órbitas de los planetas entre sí. Esas son 3 leyes empíricas. Básicamente es así. ¿Y por qué es así? Y porque lo observé. No sé por qué. No hay ninguna razón subyacente por lo cual sea así. En principio es así. Lo que hizo Newton fue encontrar una causa para eso. Entonces ahí tenemos una elipse. Ahí tenemos el Sol que está en uno de los focos de la elipse. Decir que el planeta barre áreas iguales en tiempos iguales. Ese, por ejemplo, son 2 posibles posiciones del planeta separadas por un cierto tiempo. Y si miramos otras 2 posibles posiciones separadas por el mismo tiempo, pero en otra parte de la órbita, el ángulo que se van a abrir esas 2 líneas va a ser tal que el triángulo cubierto por las 2 líneas y el arco tenga la misma superficie en el caso de las líneas rojas que en el caso de las líneas verdes.
Eso quiere decir que barre áreas iguales en tiempos iguales. Si el arco de las líneas verdes, el arco entre las dos puntas de las líneas verdes, está separado por 10 días y el arco entre las dos puntas de las líneas rojas está separado por 10 días, entonces el área encerrada adentro del triángulo, entre comillas, porque tiene un lado curvo, pero bueno, de esa especie de triángulo formado por las líneas verdes y el arco blanco, es igual al área encerrada en esa especie de triángulo formado por las líneas rojas y el arco blanco. Esa es la segunda ley de Kepler. Entonces, claro, vino Newton y dijo, bueno, vamos a agarrar las leyes de Kepler y vamos a ver si el principio de inercia de Galileo se aplica igual que se aplica en la Tierra, se aplica en el cielo. Es importante destacar que para la época de Newton todavía, esa idea de que las leyes que rigen las cosas en la Tierra son iguales, son las mismas leyes que las que rigen las cosas en el cielo, era una idea bastante discutible y revolucionaria, digamos. Newton era una persona penetrantemente inteligente, probablemente haya sido la persona más inteligente de la historia. Newton fue capaz de darse cuenta que, así como Galileo había visto que había una ley de inercia, que había una ley de fuerza, que Galileo había descrito muy bien en sus observaciones y que Newton fue capaz de reducir a 3 leyes matemáticas con sus 3 leyes de Newton, sus 3 leyes de la mecánica, fue capaz de ver que esas 3 leyes también tenían que aplicarse en el cielo y que la forma de la fuerza tenía que ser tal que se reprodujeran las 3 leyes de Kepler a partir de las leyes de la mecánica. Entonces, Newton dijo, bueno, la fuerza tiene que ser igual a la masa por la aceleración, también para los planetas. ¿Por qué? Y porque no hay ninguna razón para creer que a la escala planetaria las leyes vayan a ser diferentes que las que vio Galileo que se cumplían en Pisa. Entonces, para que las leyes de Kepler se satisfagan, resulta que la fuerza tiene que tener esa forma que está ahí. Eso es lo que vio Newton. O sea, cuando Newton descubrió la ley de la gravitación universal, no solo hizo eso, él primero descubrió las leyes de la mecánica y dijo, para que el cielo satisfaga los mismos principios que en la Tierra, la ley que hace que los cuerpos se atraigan tiene que ser esa ley que está ahí. Si eso pasa, entonces las 3 leyes de Kepler se satisfacen, sin suponer que en el cielo pasa nada distinto de lo que pasa en la Tierra. Entonces la segunda ley de Newton va a tomar esta forma que está acá, masa por aceleración igual a la fuerza, pero la fuerza es el producto de las masas dividido la distancia al cuadrado. Ese R con gorrito es un vector unitario que apunta en la dirección que une el Sol con el planeta y simplemente dice que la fuerza que actúa sobre cada planeta apunta en la dirección del Sol, ¿no? Fíjense algo importante, en esta ecuación la masa del planeta está de los dos lados. De un lado, masa por aceleración. ¿De quién es la masa? Bueno, del cuerpo que se está moviendo, en este caso un planeta. Del otro lado, el producto de las masas. ¿De quién es? Bueno, del planeta y del Sol. Una la llamamos M minúscula, la del Sol, que es más grande, la llamamos M mayúscula. Pero fíjense qué interesante, que la masa esté de los dos lados. Quiere decir que por un lado la masa me dice cómo responden los cuerpos a la fuerza. Del lado izquierdo me está diciendo que cuando yo aplico una fuerza, la aceleración que voy a obtener está determinada en base a esa masa que está del lado izquierdo. Eso se llama masa inercial. Del otro lado, la masa cumple otro rol. Me está diciendo qué tan fuerte va a tirar el Sol de cada planeta. Es decir, que me está diciendo qué tan fuerte reacciona el planeta a la fuerza del Sol. Son cosas distintas. Una cosa es decir cómo va a reaccionar el planeta cuando yo le aplico una fuerza, sea gravitacional, sea la fuerza que sea, le pongo una patada a la Tierra y veo cómo se mueve. Cómo va a reaccionar está dado por la masa. Y eso se llama masa inercial. Pero por otro lado, ver qué tan intensa va a ser la fuerza cuando yo pongo el planeta en el campo gravitacional del Sol es otra cosa, no tiene nada que ver con cómo va a reaccionar ante la fuerza, es otro tipo de cantidad. Eso se llama masa gravitacional. Y sin embargo, lo que descubrió Newton es que son iguales. Y eso es muy importante. O sea, es la equivalencia entre masa inercial y masa gravitacional, gravitatoria, es bastante sugerente. Ya Newton en sus principios de matemática menciona, esto es para llamar la atención sobre lo inteligente que era Newton, en sus principios de matemática, en donde digamos que definió el análisis matemático, inventó las derivadas y inventó las 3 leyes de fuerza y fue capaz de deducir la ley de Kepler. O sea, bastante hizo en sus principios de matemática. Ya además se da cuenta que el hecho de que la masa inercial coincida con la masa gravitatoria no es necesario desde ningún punto de vista fundamental y es una coincidencia interesante.
Luego, 3 siglos después, 4 siglos después, Einstein va a usar esta idea para formular la relatividad general. El hecho de que la masa inercial y la masa gravitatoria sean iguales es lo que permite a Einstein formular la relatividad general. Lo vamos a discutir dentro de un rato. Pero entonces, volviendo a las leyes de Newton, eh, volviendo a las leyes de Newton, no sé si alguien me está haciendo una pregunta o qué pasó. No. Bueno. No, a mí era. No, yo salí y volví a entrar. Ok, ok. Se había tardado una fila. Ok. Entonces, volviendo a las leyes de Newton, eh, esta coincidencia es interesante y es remarcable lo inteligente que fue Newton, que ya se dio cuenta que ahí había algo más que lo que le estaba diciendo, y 4 siglos después Einstein lo usó para descubrir la relatividad. Entonces, ¿qué podemos decir con esto? Bueno, con esto podemos probar que las leyes de Kepler se tienen que cumplir. En particular, si escribimos masa por aceleración igual a la fuerza gravitacional y la aceleración la ponemos como la derivada de la velocidad respecto del tiempo, entonces la masa es constante, así que la podemos meter adentro de la derivada, y luego podemos hacer el producto vectorial de esa magnitud por r. Fíjense que lo hago de los dos lados, ¿no? Simplemente aplico el producto vectorial por r de los dos lados. Del lado derecho estoy haciendo r, producto vectorial, una cosa que es paralela a r, porque r es la posición del planeta en el sistema de referencia que tiene su origen en el Sol, o sea que es un vector que va desde el Sol hasta el planeta, ¿no? Y entre paréntesis tengo r gorrito, que es un vector que también va desde el Sol hasta el planeta, o sea son vectores paralelos. Producto vectorial de vectores paralelos me da 0. O sea que del lado derecho, r vector, eso que está entre paréntesis, menos g mm sobre r cuadrado por r versor, ese objeto vale 0. Por otro lado, del lado izquierdo, eso no está. Por otro lado, del lado izquierdo, a ver si lo escribí aquí, no me acuerdo. Sí. La ecuación me queda así y ahora puedo trabajar del lado izquierdo. Puedo meter ese r adentro de la derivada. ¿Por qué? Porque si lo meto dentro de la derivada, ahora si hago la derivada usando la regla de Leibniz, tengo un término que es el que está arriba, ¿no? Recupero cuando derivo el segundo factor, tengo el término que está arriba. Y cuando derivo el primer factor, tengo la derivada de r respecto de t, producto vectorial, m por b. Pero la derivada de r respecto de t es la velocidad, entonces tengo velocidad, producto vectorial, masa por velocidad. De nuevo, producto vectorial de vectores paralelos da 0. O sea que de los dos términos que salen al aplicar la regla de Leibniz a ese producto que tengo ahí, solamente me queda el término que está arriba. Es decir, que yo puedo escribir lo que está arriba exactamente igual a lo que está abajo, ¿no? Pero ahora bien, eso que está abajo lo puedo reformular diciendo que lo que está entre paréntesis es constante. Esa constante, si su derivada temporal vale 0, quiere decir que lo que está entre paréntesis es constante. Esa constante se llama momento angular. El momento angular, descubrió Newton, se conserva en el sistema solar. Pero fíjense que eso lo reescribí un poquito, simplemente pasé la masa dividiendo y donde decía b puse derivada de r respecto de t. Pero entonces eso lo puedo escribir de esta manera. Pasé el diferencial de t multiplicando. Tengo que r, producto vectorial diferencial de r, es un numerito, L sobre M por diferencial de t. Me voy a quedar con esa ecuación nada más. Sí. Y ahora voy a hacer un dibujito. Fíjense, ese es el Sol, ahí está la elipse, y ahí tengo mis dos líneas verdes que me dicen dónde va a estar el planeta en dos tiempos distintos, en t y en t más diferencial de t. Entonces, esa flechita amarilla que está ahí no es otra cosa que cómo cambió r. R es la flecha verde, r en t es la línea verde horizontal, y r en t más diferencial de t es la línea verde que está un poquito más inclinada. Es decir que la diferencia entre las dos es cuánto cambió el vector r, o sea que es diferencial de r, es esa flechita amarilla. Pero fíjense que si yo quisiera hacer el área de ese triángulo, voy a hacer el producto vectorial explícitamente. El producto vectorial es el módulo de un vector por el módulo del otro por el seno del ángulo formado entre los dos, ¿verdad? Estoy tomando el módulo del producto vectorial. Del otro lado me quedó el módulo de L sobre M por diferencial de t. Ahora bien, fíjense que diferencial de R por el seno de θ no es otra cosa que la altura de ese triangulito. Ahí tengo un triangulito que está hecho por dos líneas verdes y una línea amarilla. Si yo veo el ángulo entre las dos líneas verdes, lo llamo θ,
entonces la longitud de la línea amarilla o de la línea verde, o bien r o bien diferencial de r, cualquiera de las dos, multiplicada por diferencial de θ, es la altura, ¿no? Perdón, multiplicada por el seno de θ, es la altura del triángulo. Entonces, lo que tengo ahí es r, a ver, déjame ver si estoy diciendo lo correcto. Sí, lo que tengo ahí es, una de las dos me da la altura y el otro es la base del triángulo, o sea que tengo base por altura. Es decir, que tengo dos veces el área de ese triángulo. Entonces, todo lo que está en el miembro derecho de esa ecuación lo puedo escribir como dos veces diferencial de área. Y dos veces diferencial de área es L por M diferencial de T. Ajá, pero entonces esa ecuación la puedo reescribir pasando el diferencial de T dividiendo como diferencial de área, la derivada del área respecto del tiempo, es decir, cómo cambia el área que va barriendo la línea verde a medida que va transcurriendo el tiempo. Como función del tiempo, es igual a L sobre 2M, pero tanto L como M son constantes. Por lo tanto, el radio vector que en un planeta recorre áreas iguales en tiempos iguales, porque su derivada temporal es constante. Por lo tanto, si pasan 10 minutos va a recorrer una cierta área, y si pasan 10 minutos dentro de un año va a recorrer la misma área, es decir, recorre áreas iguales en tiempos iguales. Esta es la segunda ley de Kepler y se obtiene directamente de las ecuaciones de Newton, una vez que uno pone la fuerza como una cosa que apunta en la dirección del Sol. Entonces uno toma el producto vectorial por R y eso da 0 y inmediatamente siguen todos los razonamientos que acabamos de hacer. Es decir, esta es la prueba que hizo Newton de que la segunda ley de Kepler se deduce de sus ecuaciones. No solamente probó la segunda, probó todas. Ahora vamos a ver las otras. Volvemos a escribir la segunda ley de Newton con la fuerza gravitacional y ahora vamos a pensar que el planeta está haciendo un movimiento circular. Si el planeta está haciendo un movimiento circular, la aceleración tiene que ser la aceleración centrípeta, es decir, que tiene que valer omega cuadrado por r, donde omega es la velocidad angular y r es la distancia. Estoy suponiendo que es una órbita circular, lo podría ser también en una órbita elíptica, simplemente la prueba es un poco más complicada. Para la órbita circular la prueba es muy fácil, estoy por probar la tercera ley de Kepler. Entonces, claro, omega es la velocidad angular. Si ustedes se acuerdan los cursos básicos de física, la velocidad angular es 2pi veces 2pi sobre el período. El período es el tiempo que le lleva a dar una vuelta completa alrededor del Sol. Pero entonces, de ahí puedo despejar el período y obtengo que el período al cuadrado es igual a un numerito, que son todas constantes, por el radio de la órbita al cubo, que es exactamente la tercera ley de Kepler. De nuevo, Newton fue capaz de obtener la tercera ley de Kepler a partir de las leyes del movimiento que verifican los cuerpos en la Tierra. Primero Newton tuvo que hacer un montón de cosas para esto. Primero tuvo que inventar la idea de velocidad y aceleración, es decir, tuvo que ser capaz de entender el análisis matemático, tuvo que inventar la derivada. Pero para eso tuvo que inventar los diferenciales, que eran ideas matemáticas que todavía no existían en esa época. Después tuvo que ser capaz de formular las ideas de Galileo acerca de sistemas inerciales, cuerpos que se mueven con la misma velocidad, etcétera, etcétera, en términos de una ley física. Para eso escribió la segunda ley de Newton, para formular el principio de inercia de Galileo en términos de una ley física, en realidad las tres leyes de Newton. Además, Galileo había descubierto que si tiraba desde la torre de Pisa cuerpos de distinta masa, tardaban lo mismo en llegar al suelo. Y eso solamente puede pasar si la aceleración de cada cuerpo es independiente de la masa del cuerpo. Y ahí fue donde Newton se dio cuenta que la masa inercial tenía que ser igual a la masa gravitatoria, de manera que uno pudiera cancelar las masas de los dos lados de la ecuación y la aceleración era independiente de la masa del cuerpo. O sea que Newton, al escribir su ley de fuerza y su segunda ley, fue capaz de concretar en términos matemáticos lo que Galileo había observado tirando cuerpos de la torre de Pisa. Finalmente, bueno, la primera ley de Newton no la vamos a probar porque probar que la órbita es elíptica es un poco más complicado. En realidad ahora me di cuenta que hay una manera más fácil de hacerlo, pero no lo tenía puesto en la filmina, de todas maneras no es importante. Pero si suponemos que estamos hablando de una órbita circular, entonces el radio es constante, y lo que sí podemos decir es que cuando la órbita es circular, la velocidad del planeta es perpendicular al radio, ¿verdad? Porque se está moviendo en un círculo, entonces el radio que lo une al Sol va desde el Sol hasta el planeta y la velocidad es completamente perpendicular. En ese caso, la aceleración la habíamos escrito como omega cuadrado por r, pero también la podemos escribir como b cuadrado sobre r. De nuevo, estoy usando formulitas de movimiento circular de los cursos básicos de física.
La aceleración la podemos escribir como b cuadrado sobre r. Le pongo un r versor porque la aceleración apunta en la dirección del Sol. El planeta está todo el tiempo torciendo su velocidad de manera de seguir moviéndose en círculo alrededor del Sol. La aceleración es un vector que apunta hacia el Sol todo el tiempo. Por eso puse ese menos r versor en la formulita. Si lo reemplazo arriba y despejo b cuadrado, es decir, lo estoy reemplazando en la ecuación que dice m por a igual a menos g, bla, 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 y estoy despejando b cuadrado toma esa forma que está ahí. La velocidad de un planeta alrededor del Sol es proporcional, es igual a la constante de Newton por la masa del Sol dividido la distancia que separa al planeta del Sol. Esa es la versión circular de la primera ley de Kepler. Por supuesto, para probar que son elipses, la cuenta es un poco más complicada. De todas maneras, esta fórmula que está acá tiene un montón de implicaciones, de lo más interesantes, de cosas que ya vamos a ver, hoy son uno de los misterios más importantes de la física, en esta ecuación que descubrió Newton hace 400 años. La historia de Newton de por sí, yo creo que la tengo después en alguna de las... Después probablemente se las vaya a contar de nuevo, pero se las cuento ahora ya que estoy. La historia de Newton de por sí es interesantísima. Newton era una persona de origen... Su padre era comerciante, era una persona de origen no nobiliario, cosa que en la sociedad de la época todavía había diferencias de apreciación sobre las personas basadas en su origen de sangre. Newton tenía serias diferencias con Hooke, que era el director de la Sociedad Real de la Royal Society en la época en la que Newton trabajaba en la Royal Society. Newton escribió sus Principia Mathematica, en los cuales hacía estas cosas, todas estas cosas, es decir, inventaba el análisis matemático, era capaz de plasmar en fórmulas las leyes del movimiento que había estudiado Galileo, y además era capaz de descubrir una ley de gravitación universal tal que las leyes del movimiento aplicadas a la gravitación universal daban exactamente las leyes de Kepler. O sea, una medida de una brillantez extraordinaria. Escribió su libro y se lo planteó a Hooke para ser publicado por la Royal Society. Hooke era un tipo bastante envidioso de la inteligencia de Newton. Lo veía como un ser despreciable por no ser de origen noble y demás, y no lo apreciaba para nada, se llevaba muy mal con Newton. Y entonces se negó a publicar los Principios de Matemática y publicó en cambio, no me acuerdo, un catálogo de caracoles o algo así, un catálogo de alguna cosa natural, no sé si de hojas de caracoles, de hierbas o algo así, que pasó a la historia simplemente porque fue el libro que fue publicado en lugar de los Principios de Matemática, nada más que por eso. Newton se peleó con Hooke, se fue a Cambridge. Entiendo que no estoy seguro si el orden de los acontecimientos es este, pero la cuestión es que Newton estaba en Cambridge. En ese entonces Leibniz publicó también el análisis matemático, con lo cual Newton y Leibniz a la vez habían inventado algo. Leibniz había estado en Londres y Hooke ya había visto el manuscrito de Newton, con lo cual Newton estaba convencido que Hooke le había mostrado el manuscrito a Leibniz y que por eso Leibniz había publicado el análisis matemático, o sea que se lo había robado. No se sabe si históricamente es así. Yo creo que ¿cómo se dice? El consenso es que en realidad no, que Leibniz lo co-descubrió, digamos, lo descubrió a la vez que Newton, porque básicamente estaban dadas las condiciones para que los matemáticos empezaran a pensar en eso. Pero Newton quedó muy enojado pensando que Hooke le había dado sus resultados a Leibniz y que Leibniz se los había robado, y además Hooke se había negado a publicarlos, con lo cual todo cerraba desde el punto de vista un tanto paranoico, digamos, de Newton. Con lo cual el tipo estaba encerrado en su oficina en Cambridge y no quería saber nada de nada. Y en eso apareció Edmund Halley, que es el descubridor del cometa Halley, que además es un tipo muy interesante por la cantidad de descubrimientos científicos, un tipo brillante. Se lo conoce exclusivamente por el cometa, pero además era un geólogo, fue el primero en poner una cota para la edad de la Tierra, usando la salinidad de los mares. Tiene un montón de descubrimientos interesantes, era un tipo muy, muy inteligente, Halley. Y Halley quería saber si el cometa que él creía que era el mismo que se veía cada 76 años era realmente el mismo. Y para eso tenía que ser capaz de entender cómo eran las leyes que movían los cometas en el cielo. Pero para poder hacerlo,
tenía que entender las leyes de la gravitación universal, que todavía en ese momento no se entendían. Entonces alguien le dijo que Newton había resuelto el problema y Halley fue a hablar con Newton. Newton no quería publicar los Principia, estaba contrariado del mundo. Newton era un tipo muy especial, una persona muy particular, probablemente socialmente aislado, digamos, una persona que hoy consideraríamos, no sé, con algún grado de autismo o algo así, una persona muy especial en el trato social con los demás. Entonces, Halley no solo convenció a Newton de publicar los Principia, sino que lo pagó de su propio bolsillo. Y usando los resultados de los Principia fue capaz de decir que el cometa que aparecía cada 76 años era el mismo cometa y que iba a aparecer en tal fecha unos años después. Él creo que murió y no fue capaz de verlo, pero en efecto el cometa apareció, es el cometa que conocemos como cometa Halley. Entonces hoy conocemos las leyes de la mecánica. Probablemente alguien las hubiera descubierto, pero conocemos las leyes de la mecánica descubiertas por Newton gracias a Halley, que cumplió a la vez la función de terapeuta, es decir, de ir a convencer a Newton de que las publicara, porque era muy difícil, Newton era un tipo muy terco, y además pagar de su bolsillo la edición porque Hooke, con el dinero de la corona en la Royal Society, no lo quiso publicar. Es una historia súper interesante, la historia de Newton y de los descubrimientos. En general, la visión pública de la ciencia es la de una cosa inmaculada, donde lo único que hay es conocimiento y aprendizaje. En realidad la ciencia está hecha por personas, y la historia de Newton, que es probablemente el primer científico, no es el primer científico, el primero probablemente es Arquímedes, pero el primer científico, el que disparó la revolución científica en la cual vivimos, la historia de Newton lo demuestra, digamos. La ciencia está hecha por personas y Newton era una persona, incluso el más brillante de toda la historia, era una persona como cualquiera. Entonces, ahí estamos viendo la física como sustrato de la astronomía, en la mecánica. La mecánica también establece la dinámica galáctica. ¿Esto qué quiere decir? Las estrellas giran alrededor del centro galáctico. Disculpen, voy a mover la computadora porque está haciendo una vibración, no sé si la escuchan, pero es bastante molesta. Ahí está. Entonces les decía, las estrellas giran alrededor del centro galáctico en órbitas elípticas también, muy similares a las que hacen los planetas alrededor del Sol. Y cumplen leyes muy parecidas. Estas leyes uno las puede relacionar con la cantidad de materia visible que hay en la galaxia para ver si realmente se cumplen las leyes de Newton, y puede establecer lo que se llaman curvas de rotación, es decir, habíamos visto en la filmina anterior cómo era la velocidad como función del radio. V cuadrado era igual a un numerito sobre R. Y uno puede tratar de ver si esa misma ley que se aplica en los planetas se aplica en la galaxia. La manera de hacerlo es la siguiente. Ahí tenemos una galaxia. Si vemos, tenemos la formulita que nos dice cómo tiene que ir la velocidad. Es decir, la velocidad es una función de la constante de Newton, la cantidad de masa que tiene la galaxia en su centro, dividido la distancia a la que está la estrella del centro galáctico. Claro, tenemos que ser capaces de poner números en esa fórmula, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que la masa total, si la estrella está a una distancia r, la masa total que está adentro de la órbita de la estrella va a estar dada por la masa de cada estrella, la masa promedio, digamos, por eso le puse una P, multiplicado por el número de estrellas dentro de la órbita de radio r. En el sistema solar es fácil porque la masa que va ahí es la masa del Sol, es lo único que está dentro de la órbita de la Tierra. Está bien, también están Mercurio y Venus, pero no pesan nada comparado con el Sol, entonces es fácil. Pero en la galaxia es más difícil porque toda la masa que uno tiene que poner en la fórmula es la masa que está dentro de la órbita de cada estrella, y esa masa es la masa de todas las demás estrellas que están en órbitas más chiquitas, más cerca del centro. Entonces, para tener la masa total hay que multiplicar la masa promedio de cada estrella por el número de estrellas que están dentro de la órbita de radio R. Por otro lado, el brillo que tiene la intensidad lumínica que sale de una galaxia, si uno mira un circulito de radio R alrededor del centro de la galaxia, está dada por el brillo promedio de cada estrella, multiplicado por el número de las estrellas en un circulito de radio R. Es decir, uno mira una galaxia cualquiera, le tapa toda su parte exterior hasta un radio R y se ve cuánto brilla en el telescopio, y ese brillo va a estar dado por el brillo promedio de las estrellas multiplicado por el número de estrellas. Pero entonces eso nos permite calcular la masa a partir del brillo, porque si yo divido las dos fórmulas,
se va a cancelar el número de estrellas, porque el número de estrellas, cuando uno mira una galaxia lejana, no puede contar las estrellas, ¿no? Las estrellas son puntitos, o sea, contarlas son un montón. Pero si uno divide las dos fórmulas, se cancela el número de estrellas y puede ver que la masa encerrada en una órbita de radio R es igual a un número, que es el cociente entre la masa promedio y la intensidad promedio, multiplicado por la intensidad del brillo de ese circulito de radio R. Entonces ahora lo podemos reemplazar en la fórmula de arriba para la velocidad, y tenemos que la velocidad de una estrella que está a una distancia r del centro de una galaxia tiene que ser proporcional al brillo total contenido en un círculo de radio r dividido el radio, ¿no? Entonces, si ahora lo queremos aplicar a las galaxias que vemos, eso nos va a dar una cierta curva. La velocidad como función del radio va a tener una cierta curva. Si lo hacemos, tenemos esta formulita y lo aplicamos, la curva que aparece es la curva roja. Si uno mira el brillo, mide el brillo y aplica la formulita que está abajo, la velocidad de las estrellas tiene que ser como la curva roja. A medida que nos vamos alejando del centro, primero se mueven cada vez más rápido, las estrellas que están en una distancia intermedia se mueven rápido, y luego a medida que nos vamos alejando se mueven cada vez más lento. Sin embargo, la curva medida, la curva observada en las galaxias que cercanas a la Vía Láctea, es parecida a la curva blanca. Es una curva mucho más horizontal, mucho más chata, mucho más plana, no se va a cero tan rápido. Eso quiere decir que hay algo que no estamos haciendo bien en esta cuenta. Lo vamos a discutir en un rato, pero es una de las consecuencias más interesantes que uno puede sacar solamente aplicando las leyes de Newton a las galaxias. Si uno aplica las leyes de Newton a las galaxias, deduce que las curvas de velocidad, esto es, cómo se mueven las estrellas a medida que nos alejamos del centro galáctico, la velocidad a la que se mueven las estrellas a medida que nos alejamos del centro galáctico, tienen que ir como esa fórmula que está ahí recuadrada en rojo, que corresponde a la curva roja que se ve en el gráfico. Sin embargo, cuando uno va a ver realmente cómo es esa velocidad, mide la velocidad de cada estrella para distintos radios, estrellas que están a distintas distancias del centro de las galaxias, ve que se mueven como está en la curva blanca. No se mueven más lentamente a medida que nos alejamos del centro galáctico, sino más o menos a una velocidad constante a medida que nos alejamos del centro galáctico. Eso es raro, eso no es lo que esperamos. Más adelante vemos cómo se explica esto o cómo se cree que se explica esto. Entonces, otro punto donde está la física como sustrato de la astronomía, primero hablamos de las leyes de Kepler, es decir, astronomía planetaria, estamos viendo cómo se mueven los planetas. Después hablamos de dinámica galáctica, es decir, astronomía galáctica, estamos viendo cómo se mueven las estrellas. Y ahora vamos a hablar de dinámica cosmológica, es decir, vamos a ver cómo se mueven las galaxias. Ya estamos haciendo cada vez a escala más grande, ahora vamos a ver cómo se mueven las galaxias como un todo en el universo. La dinámica cosmológica está regida por la expansión cosmológica, que ahora vemos de dónde sale, y nos dice que el universo empezó en un Big Bang. Ahora vamos a ver por qué empezó en un Big Bang. Eso es lo más parecido que encontré a Edwin Hubble, que es el que descubrió parte de las leyes de la dinámica cosmológica. Para establecer... Sí. Bueno, sí. Sí, la parte externa de la galaxia se mueve... No en realidad como un disco rígido, porque imagínate que en un disco rígido la velocidad es más grande a medida que te alejas del centro, ¿no? Porque tiene que recorrer la longitud de la circunferencia es cada vez mayor y la tiene que recorrer al mismo tiempo. Entonces un disco rígido sería una velocidad que va creciendo linealmente a medida que te alejas. Esto no es lineal, esto es una curva horizontal, digamos. Ok, entonces seguimos. Entonces, para aplicar las leyes de Newton al universo, en realidad esto se hace con las ecuaciones de Einstein, se hace con la relatividad. Pero como también se puede hacer con las leyes de Newton y se pueden obtener resultados interesantes, vamos a discutirlo acá con las leyes de Newton. Para aplicar las leyes de Newton a la dinámica cosmológica hay que usar lo que se llama el principio cosmológico. El principio cosmológico dice que lo que nosotros vemos en nuestro entorno, es decir, en particular nuestra galaxia y las galaxias que están alrededor de la nuestra, estamos hablando de escalas galácticas, escalas de distancia intergaláctica, lo que vemos a nuestro alrededor es análogo a lo que se ve en cualquier otro entorno del universo. Es decir, que no ocupamos ningún lugar especial en el universo. No estamos ni en el centro, ni en el borde, ni en ningún lugar particular. Estamos en un lugar que es exactamente igual a cualquier otro lugar. Ese es el principio cosmológico. Podría no ser cierto, pero es la hipótesis mínima, es decir, la hipótesis que está imponiendo la menor cantidad de requerimientos. Entonces, desde el punto de vista de la navaja de Occam, es lo que uno tendría que hacer, ¿no?
tendría que aplicar esta idea a estudiar la dinámica cosmológica. Entonces, supongamos que tenemos muchas galaxias, cada una tiene una masa m sub i y una aceleración a sub i, donde el índice i va en cuenta las galaxias. I igual a 1 es una galaxia, I igual a 2 es otra galaxia, I igual a 3 es otra galaxia, etcétera, etcétera, etcétera. Todas las galaxias se van a atraer entre sí con fuerzas gravitacionales. Es decir, que entre cualquier par de galaxias, la galaxia I y la galaxia J, va a haber una fuerza, que es el producto de las masas, mi por mj, dividido la distancia que las separa al cuadrado, rij al cuadrado. Y eso hay que sumarlo para la galaxia 1, hay que sumar sobre todas las demás galaxias para obtener la fuerza que actúa sobre la galaxia 1. Es decir, hay que sumar sobre j igual a 2, j igual a 3, j igual a 4. Para la galaxia 2 hay que sumar sobre todas las demás galaxias para obtener la fuerza que actúa sobre la galaxia 2. Es decir, que hay que sumar sobre la galaxia 1, la galaxia 3, la galaxia 4 y así. Entonces hay que hacerlo para todas y uno tiene esa ley que está ahí, ¿no? Es una ley sencilla, simplemente la masa por la aceleración de una galaxia es igual a la suma de las fuerzas que le hacen todas las demás galaxias. Está bien, es la segunda ley de Newton, simplemente fuerza igual a masa por aceleración. No escribí nada distinto. Ahora bien, vamos a tratar de aplicar el principio cosmológico. Para aplicar el principio cosmológico, digamos que ponemos un origen de coordenadas y vamos a decir que las galaxias están separadas de ese origen de coordenadas a partir de un vector fijo que llamamos x, que no depende del tiempo, multiplicado por una constante a, que es la misma para todas las galaxias. Fíjense, yo estoy diciendo r sub i, es decir, r1, r2, r3, la distancia de todas las galaxias, es igual a la misma constante a, no es una constante, perdón, la misma función a, función del tiempo, multiplicada por x1, x2, x3. Es decir, la dependencia temporal, la forma como cambia en el tiempo la posición de cada galaxia, es la misma para todas las galaxias. Eso es una manera de realizar el principio cosmológico en las ecuaciones. Estamos diciendo que no hay nada especial en una galaxia respecto de otra. Ninguna ocupa un lugar particular en el universo, son todas iguales, todas se mueven en el tiempo con la misma función. Lo único que cambia es el x que las caracteriza. Es decir, la galaxia 1 tendrá un x1, la galaxia 2 tendrá un x2, la galaxia 3 tendrá un x3, pero la dependencia temporal de su posición está dada toda por a. Si hacemos esto, es la forma de realizar el principio cosmológico, ahora lo podemos meter en la ecuación de arriba. Tenemos que tomar la segunda derivada respecto del tiempo para obtener... Ese a no tiene que ver con la aceleración, ¿no? Se llama a simplemente porque se llama igual, pero no tiene nada que ver con la aceleración. Entonces tenemos que tomar su segunda derivada temporal para obtener la aceleración y lo tenemos que meter en la ecuación de arriba. Ahí tenemos la velocidad es la derivada temporal de r respecto del tiempo. Como x es constante, sale afuera de la derivada y me queda solamente la derivada de a respecto del tiempo. Y para escribir x de nuevo en términos de la posición r, lo que tengo que hacer es pasar a dividiendo. Fíjense la ecuación de arriba, dice ri igual a por xi. Entonces xi es igual a 1 sobre a por ri. Entonces en la segunda igualdad en la ecuación de abajo, lo único que hice fue reemplazar xi por 1 sobre a por ri. Pero entonces fíjense que la velocidad de todas las galaxias quedó escrita como la derivada de a respecto de t por 1 sobre a todo eso lo llamo h, multiplicada por la posición de la galaxia. Fíjense que ese h me dice, vamos a mirarlo en un cierto instante de tiempo, el tiempo fijo, me dice que las galaxias que van a estar más lejos, que tienen un r más grande, se van a mover más rápido, se van a estar alejando de nosotros. Si nosotros nos ponemos en el origen, pongámonos nosotros en r igual a 0. Total, es lo mismo, como vimos arriba, estamos respetando el principio cosmológico, ningún punto es particular, así que nos podemos poner en r igual a 0. Entonces, si nosotros estamos en r igual a 0, esto quiere decir que la velocidad con la que vamos a ver que las galaxias se alejan de nosotros va a ser h por r, donde r es la distancia de la galaxia. O sea que las galaxias más lejanas se van a alejar de nosotros más rápidamente que las galaxias más cercanas. Eso se llama ley de Hubble-Humason. Eso lo descubrieron Hubble y Humason mirando el corrimiento al rojo de las galaxias. Lo vamos a discutir mejor más adelante. Tal vez le vuelva a contar esta historia más adelante, en más detalle. Hubble era un astrónomo muy famoso. Participó de la construcción del telescopio de Monte Palomar, creo que era Monte Palomar, en Estados Unidos. Cuando se construía el telescopio había que subir, está arriba de una montaña, había que subir las piezas hasta arriba de la montaña. Eso lo hacían en mulas en esa época, creo que es la década del 20, si no me equivoco. Para subirlas a la montaña, alguien llevaba las mulas las llevaba un señor que se llamaba Humason, del cual Hubble se hizo muy amigo, y
lo veía como un tipo muy observador, entonces lo puso a trabajar con él en el telescopio cuando se terminó la construcción del telescopio. Y Jamason fue fundamental en el descubrimiento de la ley de expansión cosmológica que se llama ley de Hubble-Jamason. Es decir, un tipo que era guía de mulas termina siendo una parte crucial en el descubrimiento de una relación universal. Esto también dice que en la ciencia lo importante no son las credenciales, sino la capacidad de observar y de elaborar conclusiones. Lo que dice la ley de Hubble-Jamason entonces es que las galaxias más lejanas se alejan de nosotros más rápidamente. En otras palabras, hay una expansión cosmológica. Las galaxias se alejan unas de otras más rápidamente cuanto más lejos estén. Esa es la ley de expansión cosmológica. ¿Cómo sabemos que el universo se está expandiendo? Por esta cuenta que acabamos de hacer. Con las leyes de Newton nomás uno puede demostrar que el universo se está expandiendo. Y esto después se puede ver mirando cómo se alejan de nosotros las galaxias, que es lo que hicieron Hubble y Jamason, verlo en el telescopio. Si uno calcula la aceleración, tiene que tomar la derivada de la velocidad, y queda esa formulita que está ahí, y ahora lo puede meter en la ley de Newton que está arriba. Si lo mete en la ley de Newton, metemos la aceleración, nos queda esto, y fíjense que lo que quedó del lado derecho de la ecuación, la única cosa que depende del tiempo es ese a cuadrado que está en el denominador. Todo lo demás es una suma y qué sé yo, pero son todas cosas constantes que no dependen del tiempo. Entonces a todo eso, para que había que multiplicar antes por a cuadrado, pasé a cuadrado multiplicando. Y todo lo que quedó a la derecha ahora, que pasé a cuadrado multiplicando, es una constante que no depende del tiempo. O sea que a todo eso la gente lo llama G por M tilde, donde M tilde es como una especie de masa reducida de todo el universo o algo así. Y la ecuación queda escrita de esta forma. Esta ecuación se llama ecuación de Raychaudhuri y es la ecuación que nos dice cómo se expande el universo. Sabemos que se expande, ahora sabemos además cómo se expande el universo, con qué ese parámetro A cómo cambia con el tiempo, es decir, cómo cambian con el tiempo la distancia a las galaxias. Ya sabemos que las más lejanas se alejan más rápido, pero además cómo cambia con el tiempo su velocidad, lo sacamos de esta ecuación. Esta ecuación tiene un detalle fundamental. Fíjense que la derivada segunda de A respecto del tiempo, es decir, la aceleración cosmológica, qué tanto cambia la velocidad a la que se alejan las galaxias con el tiempo, es negativa. Eso es importante, lo vamos a ver en un ratito cuando dibujemos curvas. Pero esa desigualdad, ese menos que está ahí, es lo que nos enseña que hubo un Big Bang. Volvemos a escribir la misma ecuación y ahora la multiplicamos por la derivada de A respecto del tiempo de los dos lados. Agarré derivada de A respecto del tiempo y multipliqué de los dos lados. Fíjense que si el lado que está a la izquierda de la ecuación se puede escribir como una derivada total respecto del tiempo, porque si hacen la regla de la cadena, eso da lo que está arriba. Eso que puse ahí es simplemente decir que si yo agarro esa derivada que puse afuera de los paréntesis y la aplico a ese cuadrado que está dentro de los paréntesis, me queda dos veces derivada de A respecto de t por la derivada respecto del tiempo de la derivada respecto de t. O sea que me reproduzco lo que está en la línea de arriba. Por otro lado, del lado derecho, también escribí menos 1 sobre A cuadrado como la derivada respecto del tiempo de 1 sobre A. Menos 1 sobre A cuadrado multiplicado por la derivada respecto de t lo escribí como la derivada respecto del tiempo de 1 sobre A. Eso se puede hacer, uno agarra y aplica la regla de la cadena a lo que está a la derecha de esa ecuación y reproduce la línea que está arriba. Fue simplemente reescribir la ecuación de arriba. Pero fíjense que ahora tengo derivadas respecto del tiempo de los dos lados, entonces la puedo integrar esta ecuación, puedo sacarme esa derivada de encima y lo que obtengo es esa ley que está ahí. Lo que hice fue integrar y me apareció una constante de integración, ¿verdad? Esa ley que está ahí se llama ecuación de Hubble o ecuación de Friedmann. En realidad lo correcto es ecuación de Friedmann, no sé por qué escribí ecuación de Hubble. Y es otra manera de ver cómo evoluciona la dinámica cosmológica. Cuando alguien le diga que es cosmólogo, trabaja con estas ecuaciones, la ecuación de Raychaudhuri y la ecuación de Hubble. Y se obtienen haciendo cuentitas de dos líneas a partir de las leyes de Newton. Por supuesto, los cosmólogos no hacen esto, los cosmólogos trabajan con la relatividad general porque las ecuaciones que se obtienen así son más completas. Pero de todas maneras, la información que uno necesita la puede sacar solamente de las leyes de Newton. A mí me parece interesantísimo que
la dinámica del universo todo se puede sacar de las 3 leyes de Newton que uno aprende estudiando física general 1. Lo que quiero decirles con esto es que aprendiendo lo que uno aprende en un curso básico de física en cualquier ingeniería, uno ya puede saber por qué el universo se expande. Bueno, uno ya puede saber que el universo se expande, que se cumple la ley de Hubble y cómo se expande. ¿Con qué ley? Con esta ley que está acá, que se llama ecuación de Hubble o ecuación de Friedman. Entonces, hasta acá estábamos viendo la física como el sustrato de la astronomía. Vimos que de la física se deducían las leyes de Kepler para el movimiento planetario, que de la física se deducen leyes para la dinámica galáctica, si bien no se cumplen, pero bueno, tenemos unas leyes, después podemos ver por qué no se cumplen. Y además de la física se deducen leyes para la dinámica cosmológica, después vamos a ver las conclusiones que se sacan a partir de esas leyes. Ahora vamos a hablar de la física como herramienta para la astronomía, es decir, ahora vamos a ver cómo podemos aplicar nuestros conocimientos de física para aprender más cosas acerca de los cuerpos celestes. Es distinto, primero veníamos diciendo cómo nuestros conocimientos de física están en la base de lo que sabemos de los cuerpos celestes, pero además podemos aplicar la física para aprender más cosas de los cuerpos celestes. En particular, tenemos la óptica, que nos dice cómo hacer telescopios y cómo hacer lentes y cómo construir espejos y demás para toda la astronomía observacional. La óptica geométrica, el primero que usó el telescopio fue Galileo, no es el inventor del telescopio, hay varios inventores, se inventó en Holanda, se discute quién fue realmente el inventor del telescopio, los holandeses tuvieron muchos avances en óptica en esa época, y entonces no está claro quién fue realmente el que descubrió el telescopio, hay 2 o 3 nombres que no recuerdo que se citan en relación al descubrimiento, pero lo que sí es cierto es que el primero que lo empezó a utilizar para la astronomía fue Galileo, que descubrió los satélites de Júpiter, que se llaman satélites galileanos. Mirando por el telescopio, la gran discusión en la época de Galileo era si los satélites eran una cosa real que se movía alrededor de Júpiter o eran algo que el telescopio metía en la observación porque el telescopio estaba fallando de alguna manera. Esta historia también es linda. Galileo tenía un enfrentamiento con el Vaticano por esta cuestión. El Vaticano consultó al astrónomo papal, no recuerdo su nombre, Clavius, y creo que era Clavius, y Clavius, espero no estarle pifiando de nombre, determinó que en efecto lo que Galileo decía era correcto, es decir, que lo que él estaba viendo en el telescopio era realmente algo que había en los satélites de Júpiter y en la Luna y demás. Pero entonces eso precipitó las cosas, al darle la razón, terminó complicándole la vida a Galileo, porque Galileo terminó juzgado y condenado precisamente por tener razón. Entonces, eso que está ahí es la ecuación de onda. Si uno tiene una onda electromagnética, la onda electromagnética tiene esta forma, el campo eléctrico en rojo y el campo magnético en azul, como hacíamos antes. En la ecuación que está arriba, tenemos la derivada respecto de la posición menos 1 sobre la velocidad de la luz al cuadrado por la derivada respecto del tiempo. Y ese phi que está ahí es alguna de las componentes del campo eléctrico o alguna de las componentes del campo magnético. Puede ser la componente E sub x, E sub y, E sub z o la componente B sub x, B sub y, B sub z. Cualquiera de las componentes de E o de B, esto es del campo eléctrico o del campo magnético, que si los vieron en alguna otra parte de vuestras carreras bien y si no, no importa, cumplen esa ecuación que está ahí arriba, que es la ecuación de onda. Esa ecuación de onda no es la ecuación de la óptica geométrica. Para obtener la ecuación de la óptica geométrica hay que pensar, por ejemplo, una onda plana toma esa forma que está escrita ahí abajo, donde hay una cierta longitud de onda multiplicada por r en el exponente. Por supuesto hay que tomar la parte real, ¿no? Esto que está ahí es un e a la i, es algo complejo, hay que tomar la parte real, no importa. Pero para obtener la forma de la óptica geométrica, uno reemplaza lambda por r por una función arbitraria de r, esa w que está ahí, que se llama iconal, y lo mete en la ecuación de onda y trabaja un poco con la ecuación de onda. Hay que tirar derivadas segundas, hay que hacer una aproximación en la ecuación de onda. Probablemente después la discutamos mejor cuando hablemos de mecánica cuántica en química. Pero cuando uno hace esta aproximación iconal, es decir, meter esa forma de phi, donde phi es alguna de las componentes del campo eléctrico en la ecuación de onda, y considerar que la longitud de onda es corta, esto quiere decir que las derivadas de w son chicas, que la derivada segunda de w es chica, uno obtiene esa ecuación que es la ecuación del iconal, que es la ecuación que determina cómo se mueven los rayos de luz en el espacio y adentro de una lente. Esa ecuación es la ecuación que da origen a la óptica geométrica, que es la que nos permite toda la astronomía observacional, por lo menos
a nivel de telescopios. Es la que nos permite construir telescopios con lentes, como está ahí, o con espejos, como está acá. Es la que nos permite observar el, el cosmos en frecuencias visibles. Si ustedes estudiaron lentes y espejos en alguna de las físicas que pueden haber cursado en vuestras carreras, eh, las lentes y los espejos se explican usando la ley de Snell. Pero la ley de Snell es simplemente una solución de la ecuación de Liconal. La ecuación de Liconal viene de la ecuación de onda. O sea que abajo de todo eso hay una física muy básica que es la física del electromagnetismo, la que veíamos hace un rato de las ondas electromagnéticas. Siempre es lo mismo, siempre son las 4 ecuaciones de Maxwell que están abajo de todo lo que tenga que ver con las ondas electromagnéticas. Eso que está ahí es el telescopio Hubble, que fue la última revolución de la astronomía observacional. Ahora creo que se está construyendo otro que creo que no está en órbita todavía. Las imágenes del Hubble son, por supuesto, impresionantes. Estas son imágenes del Hubble, por ejemplo. Esto es astronomía invisible, creo. Los colores están realzados. Estos no son los colores naturales que observa Hubble, sino que están artificialmente aumentado el rango de color para que se vea mejor, pero realmente son imágenes bellísimas. De estas cosas desde la Tierra, por la influencia de la atmósfera provoca difracción. La ley de Snell se aplica también en la atmósfera, entonces los rayos de luz se tuercen y no se pueden obtener imágenes tan claras, por eso hay que poner un telescopio en el espacio. Hay montones de imágenes así. Esta es otra imagen. Lo de arriba, la primera imagen es una región de formación estelar. Ahí hay gas que está siendo comprimido por acción de la gravedad. La gravedad atrae una parte del gas y otra parte del gas, y esas partes del gas se empiezan a juntar. Y cuando se empiezan a juntar, el gas se comprime. Cuando un gas se comprime, se calienta. Cuando se empieza a calentar, empieza a brillar. Entonces el brillo que vemos en la imagen de arriba es el brillo de un gas que se está calentando. Ese gas en algún momento se comprime tanto que las colisiones entre las moléculas de gas son tan violentas que generan reacciones nucleares y se enciende una estrella. Lo que estamos viendo ahí arriba entonces es una región de formación estelar. Lo que aparece abajo, en cambio, es otra cosa. Es el cadáver de una estrella muerta. Cuando una estrella se apaga, cuando una estrella se termina de consumir, tiene una especie de colapso final en el cual puede explotar como supernova o transformarse en un agujero negro. No viene al caso lo que pasa con la estrella en sí misma, pero lo que sí es cierto es que durante un momento de su colapso final expulsa sus capas externas en forma de una nebulosa estelar, que es eso que se ve ahí abajo. El brillo de esa nebulosa es calor residual que viene de la explosión, y lo que está pasando con esa nebulosa es que se está enfriando. En esas nebulosas estelares es donde se producen los elementos químicos, lo vamos a ver la clase que viene, que después terminan dando lugar a la formación de planetas, cuando ese gas que se formó, que sobró de la estrella que explotó abajo, vuelve a sufrir el proceso que se ve arriba y se vuelve a formar otra estrella. A ver si hay algo más acá. Sí, esto creo que es la nebulosa de la cabeza de caballo, que también es una imagen tremenda para lo que son las imágenes estelares. Yo recuerdo las imágenes que yo miraba cuando era chico de estrellas sacadas de telescopios terrestres, y es realmente increíble la diferencia en resolución y en belleza de las cosas que se obtienen a partir del telescopio Hubble. Eso que está ahí es una imagen, me parece que es Marte o Mercurio, no recuerdo, no, es Marte. De nuevo, esas son imágenes del telescopio Hubble, también con una resolución gigantesca. Fíjense que se ven los detalles de la superficie bastante marcados. Pero bueno, no solo hay astronomía en el visible, que son esas fotos que estábamos viendo. Esas son cosas que si tuviéramos ojos lo suficientemente potentes podríamos verlas, si las lentes de nuestros ojos fueran lo suficientemente potentes. También podemos tener astronomía en otras longitudes de onda, es decir, podemos tener astronomía en infrarrojos, astronomía en rayos X, astronomía en rayos gamma, radioastronomía, es decir, astronomía en ondas de radio, astronomía en microondas, etc. Entonces, por ejemplo, eso que está ahí es una imagen del plano galáctico en varias longitudes de onda. En rayos X, en el visible, fíjense que es tremendamente oscuro, el plano galáctico está muy lleno de polvo y gas, entonces la luz de las estrellas que están en la galaxia, si bien en la ciudad no lo podemos ver, pero en el campo, cuando uno mira al cielo, se ven los brazos espirales de la Vía Láctea. Cuando uno mira en la dirección del centro galáctico, no se ve el centro galáctico porque está cubierto por una enorme cantidad de polvo y gas. Pero en cambio, cuando uno mira en otras longitudes de onda, por ejemplo en rayos X, que es la imagen verde arriba a la izquierda, o en la longitud del hidrógeno de 21 centímetros, en el far infrared, que es FIR, eso que dice FIR ahí, es infrarrojo lejano,
En microondas o en radio se ve que el patrón de brillo es diferente porque cada una de esas longitudes de onda es filtrada por cuerpos distintos. Entonces cuando miramos en el visible, el gas y el polvo filtra lo visible, entonces vemos un cierto patrón de brillo. Cuando miramos en la longitud de onda del hidrógeno, solamente las nubes de hidrógeno filtran lo que se ve y entonces el patrón que vemos es otro. Cuando miramos en infrarrojo, etcétera, vemos distintos patrones y estamos aprendiendo distintas cosas de la galaxia, del plano galáctico, porque la estamos mirando en distintas longitudes de onda. Lo mismo tenemos acá, creo que la imagen es la misma, básicamente. Es una imagen, sí, esta es la imagen de la galaxia vista de canto, si quieren, está reconstruida a partir de fotos del cielo. Entonces arriba se ve en luz visible de las estrellas, y fíjense la mancha negra horizontal que tapa todo, eso es el polvo galáctico. En infrarrojo ya se ve el centro galáctico, ven ese núcleo ahí brillante, es el centro galáctico. En onda de radio lo que se ve es ese mismo gas que nos tapaba la vista, cuando se va comprimiendo, brilla y emite ondas de radio. Entonces vemos esa franja roja en el medio. Y en emisión de rayos X, lo que vemos es la temperatura del gas. El gas muy caliente emite en rayos X, y entonces lo vemos brillar. Esto creo que es básicamente lo mismo en otras longitudes de onda. Sí, arriba tenemos en radio, hidrógeno atómico, que es 21 centímetros. 2.5 GHz, hidrógeno molecular, que no me acuerdo cuál es, infrarrojo, infrarrojo medio, infrarrojo cercano. El infrarrojo cercano es el que está muy cerca del visible, algunos animales ven el infrarrojo cercano. El óptico, donde de nuevo se ve cómo desaparece inmediatamente el centro galáctico detrás del polvo, en rayos X y en rayos gamma. En rayos gamma se ven las emisiones de rayos gamma de las estrellas, pero además se ve atrás brillo de objetos mucho más lejanos, porque los rayos gamma son mucho más energéticos y pueden atravesar los obstáculos, entonces por eso los vemos hasta mucho más lejos. Esto que está acá, bien, esto que está acá es el cielo completo. Esa elipse se la tienen que imaginar como la mitad izquierda del borde de la elipse se pega a la mitad derecha del borde de la elipse. O sea, lo que estamos haciendo es agarrar la esfera que tenemos alrededor y la estamos desplegando en forma de una elipse. ¿Sí? Se le imagina, es como un planiferio. ¿Sí? Estamos agarrando la esfera celeste, nosotros estamos parados en la Tierra y vemos la esfera a nuestro alrededor, le hacemos un tajo a lo largo de un meridiano y la abrimos en el papel, y esa es la elipse que estamos viendo ahí. Y ahí se ven todas las longitudes de onda. Lo interesante de esta, si quieren, es la última, que es en microondas. Esas manchas que se ven son la sopa primordial, que es lo más lejano que uno puede ver. Imagínense, a la luz le lleva tiempo llegar hasta la Tierra. Entonces, cuanto más lejos vemos, más atrás en el tiempo estamos viendo. Entonces, si vemos demasiado lejos, vamos a ver algún momento en el cual el universo todavía no había formado estrellas, estaba lleno de una sopa primordial de gas, donde el gas estaba completamente indiferenciado, no había vacío y estrellas, sino que era todo gas, todo plasma en realidad, no gas. Y lo que se ve en esa última imagen, esas microondas, es el plasma primordial. Esa es la imagen más lejana que se puede tener al presente del universo. Para ver más lejos que eso, se necesitan ondas gravitacionales, no se puede ver en ondas electromagnéticas. Y todavía no se han detectado, ni creo que se detecten en tiempos cercanos, ondas tan lejanas como más lejos que el fondo cósmico de radiación, o sea que la última imagen. Esa es la imagen más lejana del universo. Esto que está acá es el Sol en todas las longitudes de onda. Si no recuerdo mal, la que está a la izquierda en verde son los rayos X. Después la que está a la derecha son ondas de radio. Y en el medio están todas las longitudes de onda. Supongo que de derecha a izquierda debe ser visible, probablemente, infrarrojo. La verdad es que no lo sé, pero de nuevo es una imagen del Sol en todas las longitudes de onda. Lo que quiero señalar acá es que se ven estructuras distintas porque las distintas longitudes de onda provienen de distintas profundidades en la corona solar. Entonces podemos aprender distintas cosas del Sol mirándolo en distintas longitudes de onda. Todo esto es cómo podemos aplicar la física para aprender cosas de astronomía. Acá estamos aplicando nuestro conocimiento de cómo se mueven las distintas ondas electromagnéticas y qué cosas son capaces de atravesar y de qué profundidad pueden provenir, para aprender cosas distintas del Sol, del universo, de la galaxia, etc. Creo que no tengo más nada. No. Y por supuesto, hay más cosas. Además de usar la óptica para aprender cosas de astronomía, podemos usar astronomía que no sea... Bueno,
podemos usar la óptica para estudiar los espectros, ¿no? Para ver eh, las líneas espectrales, que es algo que vamos a discutir un poquito más la clase que viene cuando hablemos de física y química, pero la cuestión es que los espectros tienen líneas de colores y esas líneas nos dicen de qué están hechos los objetos lejanos. Entonces, la razón por la que sabemos de qué están hechas las estrellas es porque podemos ver los espectros de las estrellas. Pero además podemos ver cosas que no sean luz. O sea, hasta ahora veníamos viendo ondas electromagnéticas. En el fondo es todo luz de luz, ondas de radio, rayos X, rayos gamma, microondas, pero al final siempre son ondas electromagnéticas. Pero además podemos hacer astronomía de astropartículas y astronomía de ondas gravitacionales. Es decir, podemos aprender cosas mirando objetos que no son rayos de luz que vienen del universo. La astronomía de astropartículas, bueno, eso que está ahí es un espectro. Perdón, me había olvidado que tenía una imagen de espectro. Eso que está ahí son espectros. Lo que sucede es que uno agarra los rayos de luz provenientes de una cierta estrella y los descompone en un prisma para ver los colores. Y resulta que hay líneas en esos espectros que están ausentes. Eso quiere decir que hay ciertas líneas que fueron absorbidas por algo que está en el medio entre la estrella y nosotros. Distintos materiales absorben en distintas longitudes de onda. Y entonces somos capaces de saber qué es lo que está en el medio, sabiendo qué líneas fueron absorbidas. Lo que está arriba son espectros de absorción, lo que se ve abajo son espectros de emisión. Las estrellas brillan y emiten también, no en un espectro continuo de colores, sino en ciertas líneas. Y las líneas en las que emiten, los colores precisos en los que emiten, nos dicen de qué están hechas. Entonces, tanto la emisión como la absorción nos permiten saber la composición de objetos lejanos. Esto de nuevo es un espectro, también arriba se ve en colores y abajo se ve en intensidad como función de la frecuencia, pero lo que está abajo es una relación matemática de lo que se ve arriba. Esto que está acá, esto les quería mostrar, esto es astronomía de astropartículas. Lo que están viendo ahí es una astropartícula muy energética, puede ser un protón, puede ser un núcleo atómico, que se aceleran en lo que llaman galaxias de núcleos activos. Hay ciertas galaxias que tienen campos magnéticos muy fuertes en sus núcleos, y esto hace que las partículas que se mueven cerca de esos campos, las partículas cargadas que se mueven ahí, se aceleren mucho y salgan disparadas de la galaxia con muchísima energía. Esas partículas viajan durante billones de años, miles de millones de años, y golpean la atmósfera terrestre. Cuando golpean la atmósfera terrestre, por supuesto, van tan rápido que se rompen en pedazos y generan en ese choque un montón de lo que llaman partículas secundarias. Esas partículas secundarias son muy energéticas también, no tanto como la partícula incidente, pero también son muy energéticas. Chocan con otras moléculas de aire y generan otras partículas secundarias. Estas otras partículas secundarias generan partículas, digamos que llamémoslas terciarias. Estas otras partículas terciarias generan cuaternarias, así se produce lo que se llama una lluvia, esa lluvia de rayos cósmicos. En Malargüe, en Mendoza, está este observatorio que estamos viendo. Esos puntos blancos que se ven, esas estructuras blancas, son tanques de agua que detectan, son tanques de agua, es agua destilada, son tanques que están completamente cerrados y oscuros. Cuando alguna de las partículas provocada por la lluvia entra en esos tanques, hace un trazo brillante, porque digamos, deposita su energía en el agua a través del efecto Cherenkov y brilla. Y entonces ese brillo es detectado por detectores que están dentro de los tanques y sabemos que una de las partículas atravesó el tanque. Entonces se detecta una lluvia cuando todos los tanques a la vez empiezan a emitir trazos. Y se pueden ver los trazos, se puede ver de la dirección más o menos incidente de la partícula de la lluvia. Además, a la vez, hay 3 o 4 detectores que acá no se ven en la imagen, que están en los extremos del observatorio, que están apuntando al cielo y que ven cuando en el cielo se produce un destello, que es la partícula, un destello, no sé exactamente en qué longitud de onda, se llaman... los del suelo llaman detectores de fluorescencia y los otros son fotodetectores, pero no sé en qué longitud de onda. Pero ven en el cielo dónde se produce el destello. Entonces, con la combinación de esos dos detectores, de los que están en esos tanques de agua en el suelo y de los detectores que están mirando el cielo y ven de dónde viene el destello, se puede reconstruir de dónde vino la astropartícula y se puede reconstruir la trayectoria de dónde venía antes de golpear la atmósfera terrestre. Y con eso es posible ver de qué galaxia viene. Entonces con esto se puede hacer astronomía, es decir, se puede ver qué galaxias tienen núcleos activos y provocan estas partículas, así mirando cosas que no son luz, son astropartículas, son rayos cósmicos. Por supuesto, este es otro ejemplo de una lluvia
que está actuando sobre los detectores de fotoluminiscencia en los tanques. Esto se llama, este es el observatorio Pieroyer. Este observatorio tiene dos partes. La primera se construyó en Argentina en los 90, creo, y fue la que demostró que era posible hacer astronomía con astropartículas. Esto es un proyecto internacional, no es un proyecto argentino. Argentina puso bastante plata en la construcción y hay muchos físicos argentinos que trabajan ahí, por supuesto, porque está acá en Mendoza. Malargüe en Mendoza se transformó, además de ser un lugar donde hay buenos vinos, se transformó en una especie de capital de la física sudamericana, porque se hacen conferencias y todo en un pueblito muy chiquito, porque está este observatorio. Después de que se construyó este observatorio, se empezó a construir, creo que no está terminado todavía, otra mitad del observatorio en el hemisferio norte para poder hacer el mismo trabajo, es decir, detectar galaxias de núcleos activos y demás en el hemisferio norte. Además de astronomía de astropartículas, tenemos astronomía de ondas gravitacionales. Por ejemplo, esto que está acá es lo que discutíamos hace un ratito. La colisión de... Yo creo que estas son dos estrellas de neutrones, no me acuerdo. Sí, esta que tiene Virgo son dos estrellas de neutrones, no dos agujeros negros. La colisión de dos agujeros negros detectada por el observatorio LIGO. Ahí está el LIGO en Hansford, LIGO en Livingston, y después hay un observatorio distinto que está en Italia que se llama Virgo. Entonces, la combinación de los tres nos asegura que lo que se observó no es un efecto local debido a que estornudó el técnico que estaba cuidando el observatorio, sino que realmente es una onda gravitacional que atravesó la Tierra. Se puede determinar la dirección de la onda gravitacional y se puede combinar esta información con un montón de cosas. Se combina con astronomía de rayos gamma, porque se detectan explosiones de rayos gamma cuando se producen estos eventos, y entonces sabemos que además de las ondas gravitacionales, el evento de colisión de agujeros negros o de estrellas de neutrones provocó una explosión de rayos gamma. Se detectan también brillos en el visible, se detectan, creo que también en rayos X. Se combina un montón de información para estudiar este tipo de eventos, entonces uno aprende un montón de cosas sobre estrellas de neutrones, digamos, o agujeros negros, haciendo astronomía, aplicando la física a la astronomía, haciendo ondas gravitacionales, astropartículas, astronomía de rayos gamma, astronomía de ondas de radio, etc. Entonces, hasta acá vimos que la física es lo que está debajo de la astronomía, lo que nos dice cómo se mueven, lo que determina las cosas que la astronomía observa. Además, la física es una herramienta para usar en la astronomía, es decir, podemos aprender cosas de astronomía hablando de física. Y finalmente, la física es también un campo de aplicación de la astronomía, es decir, podemos mirar cosas en el cielo y aprender cosas sobre física, que en el fondo es lo que hizo Newton, ¿no? Pero lo podemos hacer hoy también. Entonces, podemos aprender cosas sobre la gravedad mirando el cielo. Por ejemplo, el principio de equivalencia. Se aprende viendo que en realidad la densidad de galaxias alrededor de nuestra galaxia es más o menos similar a la densidad de galaxias en todos los demás lugares del universo. El principio cosmológico. El principio de equivalencia también nos dice que la masa gravitatoria y la masa inercial son la misma. Ahora lo discutimos un poquito más. Que la gravedad es solo aceleración y que entonces el espacio-tiempo es curvo. Eso fue lo que descubrió Einstein, y lo descubrió mirando esto que habíamos dicho hoy. Si miramos la ley de Newton con la fuerza que sale de la ley de gravitación universal, vemos que las masas inerciales y gravitacionales son iguales. Por lo tanto, podemos cancelar la masa a ambos lados. Y la ecuación que nos queda es así. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que todos los cuerpos se van a acelerar igual bajo la acción de la gravedad. Que cuerpos diferentes se aceleran igual. Es decir, que en realidad la aceleración debida a la gravedad no es algo que tenga que ver con los cuerpos, sino que es algo que tiene que ver con dónde están los cuerpos puestos. Es decir, que en realidad la gravedad es solo aceleración, y la aceleración no depende de ninguna propiedad intrínseca del cuerpo, sino que depende del lugar donde pusimos al cuerpo. Por lo tanto, es una propiedad del espacio, no es una propiedad del cuerpo. Es una propiedad de dónde lo pusimos, es una propiedad del espacio. Es de ahí de donde Einstein deduce que lo que está pasando es que el espacio-tiempo está curvado. Curvado es una manera de decirlo, acá en estas ecuaciones no se entiende por qué está hablando de espacio-tiempo curvado, ni hay por qué entenderlo. Pero lo que sí hay que entender acá es que es una propiedad del espacio-tiempo y no es una propiedad del cuerpo. Eso mismo es lo que ya
le había llamado la atención a Newton hacía 400 años y es lo que Einstein usó para formular el principio de equivalencia y escribir la ley de gravitación universal. Perdón, la ley de relatividad general que incluye la ley de gravitación universal. Es decir, darse cuenta que todos los cuerpos se aceleran igual nos permite decir que el espacio es curvo. Otra manera como se aplica la astronomía a la física es la idea de materia oscura. Habíamos visto que las curvas de rotación no se ajustan a lo predicho a partir del brillo galáctico. A ver si las tenemos acá. Acá las tenemos. ¿Se acuerdan que habíamos calculado? A ver si tengo la ecuación. Ahí está. Habíamos calculado que la velocidad a la que se movían las estrellas, cuando mirábamos estrellas cada vez más lejanas del centro galáctico, tenía que cumplir esa ley que estaba ahí, donde estábamos contando las estrellas a partir de su brillo. Ese I de R era cuánto brillaba un disquito de radio R alrededor del centro de la galaxia. Pero vimos que en realidad no se cumple esa ley. Se cumple una ley distinta. Y la ley distinta resulta implicar que en realidad hay más materia, que hay materia que no brilla, porque si contamos solo la que brilla, la curva tendría que ser la roja. Y no es la roja, es la blanca, o sea que hay más materia, hay materia que no estamos viendo. Es decir, que hay materia que no brilla, que es materia oscura. La materia oscura, cuando escuchan hablar de materia oscura en cualquier lado, básicamente la razón por la que se habla de materia oscura es esta, porque el brillo que vemos en las galaxias no es suficiente para explicar la forma como rotan las estrellas alrededor del centro galáctico. Entonces tenemos que, de algún lado, suponer que hay materia que no brilla, hay materia que no forma estrellas, que no está dentro de las estrellas, que es algún tipo de materia que no está en las estrellas, no tiene brillo. Entonces cuando miramos y vemos cómo brilla el centro de la galaxia, esa materia no la estamos contando porque solamente estamos contando las estrellas que brillan. Esa materia oscura, que explicaría estas curvas de rotación más horizontales, más planas, es uno de los misterios abiertos de la física. ¿Qué es esa materia oscura? Pueden ser agujeros negros. Por alguna razón que yo desconozco, la gente no cree que sean agujeros negros. Creo que está descartado el hecho de que sean agujeros negros. Pueden ser algún tipo de materia no observable. Y básicamente puede ser un gas invisible hecho de partículas hasta ahora desconocidas, que de hecho es lo que la mayoría de la gente cree. Algunos grupos piensan que podrían ser neutrinos, pero la mayoría de la gente cree que se trata de un gas por un montón de condiciones que no estoy discutiendo acá. Hay muchas más limitaciones observacionales sobre lo que podría ser la materia oscura, además de las curvas de rotación. Entonces la gente sabe o supone que no son agujeros negros, la mayoría de la gente cree que tampoco son neutrinos, y la mayoría de los investigadores piensan que se trata de un tipo particular de materia invisible que forma un gas que se acumula alrededor del centro de la galaxia, que no interactúa con la luz, entonces no tapa el brillo del centro galáctico, pero que de todas maneras sí interactúa con la gravedad y entonces por eso produce más atracción gravitacional y hace que las curvas de rotación sean como la blanca y no como la roja. Otra forma en que la astronomía nos dice cosas sobre la física es mirando el fondo cósmico de radiación. A ver si tengo un dibujo. Bueno, no, ¿se acuerdan la ecuación de Newton? La ecuación de Raychaudhuri. Cuando hablamos de cosmología dijimos este factor A que me dice qué tan rápido se están moviendo las galaxias tiene una aceleración que es negativa. Esto quiere decir que si yo dibujo el factor A, ahí está el dibujito, si yo dibujo el factor A, fíjense que la aceleración sea negativa, dice que la curvatura del factor A, fíjense cuando está cerca del eje horizontal, que la curvatura apunta hacia abajo, está curvadito como se ve, por ejemplo, miren cerca de 0,4, ahí, o cerca de 0,2, está curvado de esa forma. Pero en particular, eso quiere decir que el factor A se hace cero. Si está curvado de esa manera, no hay manera de que no se haga cero, no hay forma de que algo que tenga curvatura negativa, esa curvatura, la ecuación que está arriba nos dice que la derivada segunda es negativa. Eso quiere decir que la derivada es cada vez más chica, o sea que la pendiente de la curva es cada vez más chica. La pendiente empieza casi vertical en ese dibujito y después se va haciendo cada vez más chica. Si tengo esa forma, si la pendiente es cada vez más chica, entonces no hay manera en la que el factor A no se haga cero cuando voy hacia el pasado. Necesariamente, esa ecuación que está ahí
si quieren prueben de dibujarla, prueben de integrarla con un software o con los dedos, se puede integrar a mano esa ecuación, y tratan de dibujarla y van a ver que no hay forma de que no corte el eje, de que no se haga cero. Pero entonces, ¿qué quiere decir que se haga cero? Acuérdense que la distancia entre las galaxias era a por un vectorcito x que no dependía del tiempo. Pero entonces, si a se hace cero, quiere decir que en algún momento en el pasado, todas las galaxias estuvieron juntas, ocupando en el mismo punto. Es decir, que hubo un Big Bang. ¿Cómo sabemos que hubo un Big Bang? Lo sabemos porque si aplicamos las leyes de Newton y el principio cosmológico al movimiento de las galaxias, vemos que necesariamente la aceleración de ese movimiento es negativa, y eso implica que en algún momento la distancia entre todas ellas fue cero, o sea que estuvieron todas en el mismo punto, o sea que hubo un Big Bang. En realidad la idea del Big Bang es mucho más complicada porque no es que están todas en el mismo punto, sino que el espacio mismo colapsa a un punto porque hay que usar la relatividad y no las leyes de Newton como yo estoy usando acá. Pero dejando de lado ese detalle, que lo podemos llegar a discutir después si quieren, lo que sí es importante es que ya con las leyes de Newton solas sabemos que tiene que haber un Big Bang por esta aceleración. Entonces, claro, si hubo un Big Bang, quiere decir que en algún momento en el pasado todas las galaxias estuvieron muy juntas, pero claro, las galaxias están hechas por estrellas, las estrellas están hechas por gas. Si todo ese gas estuvo junto, todo ese gas estuvo muy comprimido y estuvo muy caliente, o sea que tenía que brillar. Lo que implica que, de alguna manera, si uno mira hacia atrás en el tiempo, recuerden que cuando uno mira al cielo, cuanto más lejos está viendo, más hacia atrás en el tiempo está viendo, porque la luz le lleva tiempo llegar hasta nosotros. O sea que si miramos muy lejos, estamos viendo más hacia atrás en el tiempo. A medida que vamos viendo más y más lejos, en algún momento tendríamos que ver ese gas brillando. Y eso es lo que vemos cuando vemos el fondo cósmico de radiación. Ese dibujo que está ahí, esa imagen, que es la imagen de WMAP, creo, o de Planck, yo creo que esa ya es la de Planck, es la imagen del fondo cósmico de radiación, que es la imagen del gas brillando cuando todas las galaxias estaban ocupando un solo punto. Está todo a nuestro alrededor, porque en realidad ese punto no es un solo punto, sino que es todo el espacio-tiempo, no importa, eso es una cosa más compleja de entender, pero básicamente lo que vemos es que, en efecto, hubo un Big Bang, ese gas estaba todo brillando. Sin embargo, una cosa que vemos también es que la temperatura de ese gas, entre, por ejemplo, la punta izquierda y la punta derecha de la elipse, o si quieren, entre el centro de la elipse y una de las puntas de la elipse, eso está separado por 180 grados en la esfera celeste, es decir, uno mira hacia arriba y después mira hacia abajo a través de la Tierra, a través de China, y ve la temperatura del gas en la otra dirección. Y las temperaturas son prácticamente las mismas. Acá se ve de color distinto porque está muy realzado el contraste, pero la temperatura que se ve ahora, ese gas está muy caliente, pero hoy se ve a 4 Kelvin, y la variación es de, no me acuerdo, del orden del décimo de Kelvin, es muy chiquita. Pero lo notable es que en ese momento, cuando todo ese gas estaba caliente, no había pasado tiempo entre... Ahora volvamos a las curvitas que están en el otro dibujo. Imaginemos, por ejemplo, que estamos mirando la curva roja, esa que llega a 0, cerca de 0,4. Cuando la curva vale 0, todas las galaxias están en el mismo punto. Cuando la curva empieza a crecer, las galaxias, el gas se empieza a expandir, en un determinado momento el gas se está expandiendo y la luz empieza a moverse, hay un momento que se llama desacoplamiento, no importa, no lo discutamos, pero hay un cierto momento en el cual se puede ver el fondo cósmico de radiación, que es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha. En ese momento vemos que el gas está todo más o menos a la misma temperatura. Pero resulta que si miramos cuánto tiempo hubo desde que empezó la expansión cosmológica, desde el Big Bang hasta el momento en que lo estamos observando, no hubo tiempo suficiente para que la temperatura se homogeneizara, es decir, para que el calor de un punto del universo fluyera hasta cualquier otro punto del universo. No hubo tiempo. Entonces, ¿cómo puede ser que esté todo a la misma temperatura? Tiene que haber empezado todo a la misma temperatura. Pero eso sería raro, ¿no? Si uno tiene gas que llena el universo, bueno, en algún lado estará una temperatura, en otro estará otra. ¿Por qué hay que suponer que empieza en el instante inicial todo el gas a la misma temperatura? Eso es raro, ¿no? Eso ya es un problema de naturalidad. En principio no está mal, podría ser que empiece toda la misma temperatura, pero no es natural. Lo natural es que tenga temperaturas distintas. Y que luego se homogeneice. A medida que el calor fluye de una región a otra, las temperaturas se homogeneizan, se vuelven la misma temperatura. Sin embargo, cuando miramos el cielo, vemos que a pesar de que no hubo tiempo para que el calor fluyera de un punto a otro, porque hay puntos que están
a distancias tan grandes que el calor tendría que haberse movido a velocidades más grandes que la luz para llegar de un punto al otro. A pesar de que no hubo tiempo, puntos que están en direcciones completamente opuestas de la esfera celeste están a la misma temperatura. Eso es uno de los problemas de naturalidad del universo. Se llama problema de la homogeneidad y se resuelve con una... Bueno, acá estamos viendo la temperatura de nuevo. Se resuelve con una teoría que se llama inflación y que, bueno, hay un montón de conocimiento cosmológico que surge de esta observación. Pero de nuevo, es una observación de astronomía que nos está diciendo algo de física. Hay un problema ahí, hay algo que no está bien, hay algo que no estamos entendiendo, y lo que tiene que estar pasando es que de alguna manera el universo se haya expandido rápidamente en su instante inicial. Esta es una imagen mucho más detallada del fondo cósmico de radiación. Esas manchas que ven podrían ustedes pensar, bueno, pero ahí están a temperaturas distintas, sí, pero la variación es muy chiquita, está muy realzado el color, la variación es muy chiquita. Entonces, el hecho de que la temperatura sea toda igual es la que nos dice que desde el Big Bang, que es el puntito que se ve aquí a la extrema izquierda de este dibujo, hubo un periodo, que es ese que está señalado como inflación, en el cual el universo se expandió muy rápido. Entonces había un solo puntito que estaba todo a una cierta temperatura y que se expandió tan rápido que llenó todo el universo. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Por eso lo vemos a la misma temperatura. Porque en realidad hubo un periodo de expansión muy rápida, expansión acelerada, en el cual la curvatura esa que vemos como negativa por una causa especial que se llama inflatón y demás se volvió positiva. Y la curva esa que vimos dibujada es distinta. Y durante ese periodo de inflación es cuando el universo se homogeneizó y tiene toda la misma temperatura. Y luego se expande y vemos esta historia cosmológica que vemos acá. Yo no pretendo que ustedes entiendan todo esto de las cuentas que yo les estoy mostrando, sino simplemente ver que con las reglas básicas que uno aprende en un curso básico de física ya puede saber varias cosas. Por ejemplo, puede saber que es un misterio la razón de por qué está todo el fondo cósmico a la misma temperatura. Eso es un misterio. Eso es algo que ya uno puede ver usando simplemente las leyes de Newton. Y la manera como ese misterio se explica es más complicada y parece que usa relatividad y demás, y no pretendo que la entiendan de esta explicación. Simplemente lo que sucede es que esa aceleración negativa que vimos en realidad no está bien, hay una corrección a eso y eso se vuelve positivo en algún momento, y eso produce este periodo de inflación, de expansión muy acelerada del universo que vemos en la izquierda de este dibujo. Entonces, ahí estamos viendo a la física como campo de aplicación de la astronomía. Entonces, con eso tenemos los tres enfoques que queremos darle a nuestro recorrido de cómo la física se relaciona con el resto de las actividades humanas. Lo vimos en la ingeniería y lo vimos en la astronomía. En la clase que viene lo vamos a ver en la física. En la química. Los tres enfoques son, queremos ver cómo la física es el sustrato reduccionista, es lo que determina las leyes básicas en las cuales se apoya todo el resto del conocimiento. Después, cómo la física es una herramienta que nos permite obtener más conocimiento en una dada área, en astronomía o en ingeniería. Y cómo la física, además, es un beneficiario de la actividad en las demás áreas, es decir, cómo obtenemos conocimientos de física aplicando a las demás áreas. En particular vimos cómo se aplica la ingeniería y cómo se aplica la astronomía. Esto lo vamos a hacer en el resto del curso, con la química, con todo lo que les dije la otra vez, con la química, con la informática, con las neurociencias, con la geología, con no me acuerdo qué más. Y vamos a llegar incluso a las humanidades y demás. O sea, vamos a ver un montón de, siempre con estos tres enfoques, la interacción de la física con las demás áreas de la actividad humana y del conocimiento. Así que bueno, con esto terminamos esta clase y si quieren preguntar, yo corto ahora, vuelvo a la cámara. Si quieren preguntar, adelante. Una preguntita. La inflación es una hipótesis, ¿no? Más o menos, digamos. No hay otra manera de explicar el fondo cósmico de radiación si no es con la inflación. O sea que uno diría que es una prueba. Es una prueba. Y sí, es... O sea, no se deduce de otros principios. Eso quise decir. Es eh, una consecuencia observacional de otro principio. Así, más. No. no, mira, la cosa es así. Vos observás el fondo cósmico de radiación
Y si vos no suponés que hubo una etapa inflacionaria, ese fondo cósmico de radiación no tiene explicación. O sea que sí o sí tenés que suponer que hubo una fase inflacionaria. No, no hay otra manera de explicarlo. Eh, esa fase inflacionaria, ¿qué es lo que la genera? Por qué la curva que habíamos visto que tenía curvatura negativa deja de tener una curvatura negativa y se vuelve positiva en el pasado? ¿Por qué pasa eso? Bueno, eso pasa porque hay más física que en las leyes de Newton no estabas viendo y que de alguna manera interviene en la dinámica del universo y nos da la inflación. ¿Esa más física de dónde sale? Bueno, en los modelos inflacionarios sencillos se pone a mano y la verdad que es un misterio donde viene. Se llama inflatón, es un campo que se agrega desde afuera, que no se ve en ningún otro lado salvo ahí. O sea que no es que agarras un laboratorio, prendes un equipo y ves el inflatón. No lo ves en ningún lado. El único lugar donde lo ves el único lugar donde ves el inflatón es en el fondo cósmico de radiación. Entonces Ya pasó. es un poquito traído con los dedos. Pero hay un montón de razones más fundamentales para suponer que en realidad tiene que haber inflación. Hay cosas que se llaman inflación geométrica, donde la inflación se genera sin inflatón y demás. Hay un montón de hipótesis. Es un área abierta de investigación. Lo que yo les traté de mostrar hoy es que con herramientas básicas de la física de Newton, uno puede darse cuenta que hay puntos abiertos a discutir. Y hay un montón de cosas que uno ya ve en las ecuaciones de Newton. Empecemos por la coincidencia entre masa inercial y masa gravitacional, que es algo que no tendría por qué pasar y que ya señaló Newton. Eso llevó a Einstein a escribir la relatividad general. O sea que ahí ya, en eso solo hay un montón de información. Sigamos con las curvas de rotación de las galaxias. Eso se ve solamente usando las leyes de Newton y ya de ahí sabemos que tiene que existir algo tipo materia oscura. ¿Y qué es la materia oscura? No sé, no se sabe. O sea, es un campo abierto de investigación. Sigamos con la dinámica cosmológica. Ya usando solamente dinámica cosmológica newtoniana, que es algo que no está del todo bien, porque uno tiene que usar la relatividad, porque el espacio-tiempo y qué sé yo, pero lo puedes usar y ves que realmente tiene que haber un periodo inflacionario porque si no, no se puede entender lo que estás observando. O sea que tiene que haber más física que la que ves. De nuevo, ¿qué es ese periodo inflacionario? Y no sé, es un misterio, igual que la materia oscura, son cosas abiertas de investigación. Vos agarrás los papers hoy y agarrá, metete en el archive y todos los que tienen que ver con gravedad son, la mitad son materia oscura, la otra mitad son inflación. O sea, es así. Y hay una partecita de agujero negro, pero de nuevo, la física de Newton sola ya te permite decir que hay cosas nuevas para explorar. Eh, eso para mí es la moraleja, si querés, que tenés que sacar de la clase de hoy. No que con la física de Newton se expliquen esos temas, sino solamente que con la física de Newton sabés que hay un problema ahí y que hay algo que hay que estudiar. Y ese momento inflacionario logra una separación de las partes del universo a mayor velocidad que la de la luz. No, el punto es así. El hecho de que todo el universo sea homogéneo, cuando vos ves que no hubo tiempo para homogeneizarse, lo que hace el periodo inflacionario, si querés, es darte tiempo para homogeneizarse. En otras palabras, lo que hace un periodo inflacionario es agarrar un pedacito chiquitito del universo, chiquitito, chiquitito, que ya es homogéneo, y agrandarlo hasta que llena todo el universo. Entonces ahora lo que vos estás mirando en realidad venía en el pasado de un solo pedacito que ya había tenido tiempo de homogeneizarse. ¿Está bien? Eso es lo expande tan rápido que llena todo el universo con algo que ya era homogéneo. Esa es la idea de la inflación. Sí, sí. Bueno, si no hay más preguntas, cortamos acá, seguimos el viernes. Yo hice un video con esto que no sé cómo salió, me voy a enterar cuando lo corte ahora. Si salió bien, lo subo a YouTube y se los paso por si quieren volver a ver algo. Eh, si salió mal, no sé, porque no sé, no anda bien el programa que estoy usando para grabar. Eh, seguimos el viernes que viene. ¿Cómo? ¿Y cómo lo vas a subir a YouTube? ¿Cómo va Les, la cuenta? les mando un mail, lo subo a la cuenta mía de YouTube, les mando un mail con los datos. Eh, lo que no sé si estaban todos hoy cuando lo discutíamos, yo estoy empezando el curso antes de lo que tendría que empezar el trimestre por un error de comunicación con Norma. Si alguno tiene problema, podemos posponer hasta que termine el trimestre y empezamos de nuevo. Si ninguno de ustedes tiene problema con seguir el curso los viernes en este horario, lo seguimos, así vamos ganando tiempo y lo terminamos antes que termine la cuarentena. Como quieran ustedes. Sí, sí, por mí está. ¿Está bien?
Bueno, bueno, entonces, si no hay más preguntas, Está bien, cortamos acá. ¿Perdón? ¿Cómo? está bien. Bueno, bueno, listo. Entonces, si no hay más preguntas, cortamos acá. Nos vemos el viernes. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, Hasta luego, profe. hasta luego.